teoría con el profe Daniel, es un tema que en la cátedra no se daba. Yo estoy hace 30 años en la cátedra y nunca lo dimos. Este año, como llegamos bien con los tiempos, no tuvimos ningún contratiempo, ni tormenta que hacía que no podemos dar la clase. A veces teníamos unas tormentas que en la presencialidad que varias veces nos pasó que tuvimos que suspender la clase. Bueno, este año, gracias a Dios, todas las clases se pudieron dar según lo planificado y nos adelantamos, y por eso este tema pudimos desarrollar. Es interesante, nosotros lo vamos a tomar sobre todo en el parcial, en la parte de la teoría como concepto, ¿sí? No la demostración, por eso aclaro ahora. Y es un método más junto con el método de Lessiano que vimos la última clase de teoría, del determinante de Lessiano, ¿se acuerdan? Que vimos el miércoles. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Bien. Esa clase, la última clase, nosotros terminamos con un problema que era de un plano y teníamos que averiguar cuál es la caja de base rectangular de mayor volumen que entra debajo de ese plano con las caras coincidentes con los planos coordenados. Ahora igual después vamos a cerrar la clase con ese mismo ejemplo. Y eso les definí entonces que es un problema de máximo y mínimo, pero con una restricción o con condición. Se le impone la condición, la restricción del plano. Ese plano me limita. Esa caja tiene que llegar hasta ese plano. ¿Sí? También se le dice ligaduras. Y acá empezamos entonces, leo el PowerPoint. Dice, muchos problemas de optimización tienen restricciones o ligaduras en los valores que puedan usarse para lograr la solución óptima. Yo dije restricción, condición, también se dice ligadura. Tales ligaduras tienden a complicar los problemas de optimización, ya que la solución óptima puede ocurrir fácilmente en un punto frontera del dominio. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué me pueden decir? La solución óptima puede ocurrir fácilmente en un punto frontera del dominio. Bueno, pienso que si se habla de optimización se busca lograr la mayor parte del dominio. La mayor parte del dominio no, sino... a ver, no entendí. De vuelta, sí. Bueno, que si se habla de optimización, bueno, se busca el valor como más grande, ¿no? Eso, el máximo o el mínimo de todo el dominio, ¿sí? Y puede ocurrir, como dice acá, que cuando yo le pongo una ligadura o una restricción, va a pasar en la frontera. ¿Qué les hace pensar eso? Dice, en un punto frontera del dominio. ¿Serían como los extremos o no? En realidad se puede decir que es la última, es hasta donde llega el conjunto. ¿A eso te referís con extremo? Sí, más o menos. O al extremo que estamos queriendo calcular. Acá a ver si puedo escribir. Mire, tenemos dos cuestiones según tu pregunta. A ver si yo entendí más o menos lo que preguntaste. Una cosa es que tengamos, por ejemplo, que teníamos, a ver, en uno de los ejemplos que hicimos, teníamos una circunferencia que me restringía un paraboloide de revolución, una cosa así, y que si yo ponía esto me daba algo así. ¿Se acuerdan? El paraboloide de revolución, este paraboloide de revolución tenía un mínimo que no está en la frontera, está en un punto interior del conjunto que tengo acá. Pero los máximos se dieron en los puntos frontera. Eso quiero decir.
¿Quedó más clara la idea o no? O sea, puede ocurrir fácilmente en un punto frontera del dominio. En este caso, el dominio era todo el R cuadrado. Cuando yo restringo, acoto la función a estos valores, ocurrió que teníamos máximo justamente en punto frontera de esa circunferencia y un mínimo en el punto interior. ¿Aclaré más o no? Sí, Se profe. entiende bien, profe. Bien. Para resolver tales problemas, entonces dice, se utiliza una técnica ingeniosa que se conoce como método de los multiplicadores de Lagrange, en honor al matemático francés Lagrange, quien introdujo este método en su famoso artículo de mecánica cuando tenía 19 años. O sea, un genio. Igual les quiero aclarar que la vida en esos momentos, lo que decían de los matemáticos, pues siempre mi pregunta fue por qué había tantos matemáticos en esa época, tenían tiempo para pensar, porque para empezar a producir conocimiento no tiene que tener disponible todo el día. Yo no sé cómo viven ustedes, si viven en sus casas, o sea, de sus familias, y tienen la comida, la ropa lavada, planchada, tienen toda la garantía de vivir cómodamente y poder estudiar. O si tienen que salir a trabajar, como en nuestro caso, yo trabajo de esto, no tengo mucho tiempo para pensar. Y a veces todas estas cuestiones se lograban de horas de pensar, no 1 o 2 horas de estudio. Un día capaz pensando y alguien le disponía traerle la comida, me explico a lo que me refiero. O sea, este hombre también, genio de 19 años, seguramente habrá tenido todas las condiciones propicias para poder pensar, ¿no? Que ahora está más difícil, me parece. No sé. Entonces seguimos. Me sorprendió la edad a mí mucho. Los métodos de los multiplicadores de Lagrange significa este tema de métodos multiplicadores, ¿por qué el nombre? La palabra multiplicador es porque aparece una constante, un escalar que le vamos a llamar lambda, ¿sí? Este método implica la introducción de nuevos parámetros, como dice, llamados multiplicadores, porque además multiplican esos nuevos parámetros o escalares, mediante el cual se logra mayor sencillez y simetría en los cálculos y se elimina la necesidad de distinguir previamente entre variables dependientes e independientes, así como la intervención de diferenciales segundas de variables dependientes en la discusión de suficiencia. Acá se refiere que este método elimina la condición de suficiencia usada en el hessiano, ¿sí? Ahora vamos a seguir por qué. O sea, elimina ese cálculo que por ahí puede ser engorroso si la función es muy complicada, porque le hacemos la primera derivada y después le tenemos que hacer las segundas derivadas y se puede complejizar la expresión y después se puede complejizar el cálculo. Entonces, eso es lo que dice acá. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? No hay todavía preguntas. Bien. Supongamos entonces que buscamos extremar o calcular el extremo de una función que llamo z igual a f minúscula de xy, con la condición, y acá me quedó aparte el igual a 0, con la condición de restricción o ligadura g de xy igual a 0. En el problema que hicimos de ejemplo en la clase pasada, teníamos un paraboloide y la condición, perdón, un plano era la condición y la fórmula de volumen era la función. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hay un micrófono abierto. Donde tanto f como g
son diferenciables. Y acá aclara algo este método. La derivada de G respecto de Y tiene que ser distinto de 0. Y si llega a ser 0, la otra va a ser distinto de 0. Entonces, dice, si definimos el sistema de diferenciales, ese sistema de diferenciales en base a la curva de intersección de ambas superficies. Y acá voy a hacer un esbozo de una gráfica que creo que les hice para sistema de funciones implícitas. ¿Se acuerdan que hablamos de que existen curvas en el espacio que solo pueden ser definidas por la intersección de dos superficies? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un paraboloide y, por ejemplo, tengo un cilindro parabólico. Entonces acá podemos hacer esta curva. Esa curva, por ejemplo, es una función implícita que satisface el sistema de funciones implícitas, ¿se acuerdan? En realidad cae en el espacio. Ahí está. Bueno, a eso me refiero. ¿Ustedes se acuerdan cuando hacíamos este tema que desarrollamos? Voy a completar acá para toda la vuelta y esto haría así, va por abajo y hace esa curva. Bueno, cuando nosotros teníamos los sistemas de funciones implícitas que definía la curva esta, podíamos calcular el sistema de diferenciales base a esa curva, o sea, el sistema de funciones implícitas. Luego, ahora, para este caso, vamos a definir una función h, yo le llamé h. También se le puede llamar f mayúscula, pero hay que darle una letra mayúscula para diferenciar de las otras funciones que estamos haciendo. Porque esta función vendría a ser una función implícita, porque la va a hacer. ¿Se va entendiendo más o menos? Van relacionando lo que ya dimos con esto nuevo. Estamos llevando un problema de extremos con ligadura o restricción a una situación conocida porque las dos funciones, tanto f minúscula xy como g minúscula xy, van a tener puntos en común en el espacio. Y esto es lo que vamos a analizar. Si esta intersección tiene máximos y mínimos y sería una frontera de un conjunto de puntos. ¿Sí? Entonces, ese sistema que ya hicimos, el sistema de funciones implícitas, si esta era, por ejemplo, la f mayúscula y esta la g mayúscula, ¿se acuerdan que hacemos los diferenciales? Yo llamo a h mayúscula a una función auxiliar, creo que así lo llaman en el apunte el profe Maave, o ecuación auxiliar porque está igualada a 0, donde combino la función f, las derivadas, con esta otra, por medio de una combinación lineal donde a la función g la multiplico por un escalar que es el famoso multiplicador. ¿Hasta ahí me siguen la idea? Sí, profe. Vamos a ver más adelante, cuando estudiemos cálculo vectorial, y espero que esté la compañera que me preguntó, que esto define un gradiente de f y esto define un gradiente de g. ¿Qué son ese triangulito al revés, que es gradiente de f? Me define un vector cuyas componentes son las derivadas. Va a caer un punto y coma. De las componentes del vector. Perdón. Este vector es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de la f de esta. ¿Se entiende? Y luego así, análogamente, el gradiente de g es un vector cuyas componentes son
las derivadas parciales respecto de x y de y de esta función. O sea, para que tengan en cuenta, estoy hablando de un concepto que lo vamos a retomar después y vamos a demostrar más adelante qué es esto. Solo quiero ahora traer a colación que eso que tengo ahí, que nosotros llamábamos sistemas diferenciales, cada una de estas definen un vector. El vector gradiente F y el vector gradiente G. ¿Sí? Bien. Y esta ecuación la llamamos ahora número 5. Seguimos. Esa ecuación 5, vamos a ver que tiene diferenciales de X y diferencial de Y que no son independientes. ¿Qué quiere decir que no son independientes? A ver si alguno me puede decir. Vuelvo para atrás. Diferencial de X y diferencial de Y dice que no son independientes. Están acá los diferenciales de X y de Y. ¿A qué se refiere con que no son independientes? Que dependen de dos funciones. Vamos más fino. ¿Cómo se definen los diferenciales de X y de Y? ¿Cómo yo defino un diferencial? ¿A qué era igual el diferencial, por ejemplo, de X? Es X menos X0. Y este es Y menos Y0. O sea que están dependiendo del punto que yo defina. En este caso, el punto, los puntos que son los que vamos a encontrar después, ¿no es cierto? No lo vamos a ver todavía, ya vamos a seguir. Como yo lo que quería aclarar es que no son independientes. ¿A qué se refiere? Y por eso no podemos decir que estos se anulan porque sí, pero sí vamos a decir que se anulan los paréntesis, o sea, los coeficientes. Voy para atrás. ¿Qué digo que voy a anular? Esto no puedo anular porque no son variables, pero sí puedo anular los coeficientes, estas expresiones. Si yo anulo ambas expresiones a la vez, tengo el sistemita 6. Anulo ambas expresiones a la vez, entonces esa función h es igual a 0. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Esa función que yo llamé h es igual a 0. Estoy analizando las condiciones para que eso se dé igual a 0. ¿Sí? Seguimos. Que conjuntamente con este vínculo, ligadura o restricción, dan 3 ecuaciones. Que acá se me borró el 7. Dan 3 ecuaciones. Las dos primeras, que me garantizan que la h vale 0, y la última, que también es otra condición. Considerando en ella x, y como variables, y lambda como constante, porque es el multiplicador a hallarse, eso tenemos que calcular, de esta ecuación. ¿Sí? X y y variables, y lambda constante en esta ecuación, porque es lo que vamos a calcular. Bien, es el que va a ligar todas las variables. Por otra parte, para discutir el signo, que esto lo hacíamos, en el método hessiano discutíamos los signos. El signo de la derivada segunda de la f chica, y acá le llama f grande y en realidad es h. Yo le di el nombre de h para que no haya, pero es la combinación de las funciones. Entonces, ya que sobre esta función son iguales, en la restricción esta, son iguales porque es la que me limita al conjunto de puntos de la curva.
Y eso es lo que quiero decir en esta ecuación, en este sistema de ecuaciones. Y con esta condición será también estos diferenciales iguales de segundo orden. Bueno, esto nosotros no llegamos a ver, solo traigo a colación por este desarrollo, no vamos a tomar este desarrollo tampoco, es el diferencial de segundo orden de una función compuesta. Lo importante es que sepamos que el diferencial tiene una forma que es única. ¿Cómo era que decíamos forma del diferencial? Invariante. Invariante, te juro que no me acordaba. La forma invariante del diferencial nos demostraba cuando hicimos función compuesta para el diferencial de primer orden que se mantiene invariante. Lo mismo acá, por eso que puedo decir que el diferencial de segundo orden de la f chica, que yo quiero hallar sus extremos, coincide con los extremos de la, bajo la restricción de la f grande que armamos mediante ese que yo le llamé h, ¿sí? Bien. Esto me quiere decir que como coincide, no hace falta calcular los signos, el hessiano ni nada, porque nosotros ya estamos suponiendo en lo que queremos calcular que ahí hay un máximo, que quiero un máximo. Si ustedes quieren verificarlo, lo hacen, pero no hace falta, ¿sí? ¿Qué calculamos nosotros? Que si el signo de la segunda derivada de x es igual al signo de la segunda derivada de y doble, ahí teníamos extremos. Y que cuando los signos son distintos, ¿qué significa que los signos de la segunda derivada doble sean distintos? Es punto de ensilladura. Esto significa que si son iguales las dos, en un sentido y en el otro apuntan para arriba. Pero esto, ¿no es cierto? Pero esta parte significa que en un sentido apunta para arriba y en el otro para abajo. ¿Sí? Y eso vendría a ser como el punto de ensilladura del paraboloide hiperbólico. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta que se prendió un micrófono? ¿Seguimos? Entonces, todo esto es una aclaración nomás, de que estamos sabiendo que las dos funciones f chica y g chica son diferenciables, que ambas funciones son continuas también, que podemos hacer el diferencial de segundo orden, y que todo lo que suceda en uno por la continuidad va a suceder en esa combinación de f chica y g chica. Entonces, lo que nosotros hallemos de h va a ser igual a lo que hallemos de f chica. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí. El teorema de Lagrange. Si f chica y g chica satisfacen las hipótesis del teorema de Lagrange y f tiene un máximo y mínimo sujeto a la ligadura g de xy, entonces dicho extremo se produce, entonces existe el multiplicador de Lagrange y dicho extremo se producirá en uno de los puntos críticos de la función que acá llama f y yo llamé h. ¿Por qué llamé h? Porque quise darle el mismo nombre que en el apunte de cátedra, pero el nombre, recuerden, le pueden poner ustedes cualquier nombre. Y para hallar los puntos críticos se resuelve el siguiente sistema, que es equivalente al sistema que vamos a hacer en el ejemplo. Nosotros lo que hacemos es calcular de esa h que defino la derivada respecto de x y anulo la derivada respecto de y
y la anulo. Y por último me va a quedar la g de xy igual a 0, o también como el profe Mabe escribió, lo que hacemos es la derivada respecto de lambda igual a 0 para tener esta expresión. Ahora en el ejemplo se va a entender. Esto también es equivalente a escribir, si recordando la notación del gradiente, que, a ver dónde puedo escribir. ¿Se acuerdan que les puse el gradiente así, de f? Es igual a lambda por el gradiente de g. ¿Sí? Esa es otra forma de escribir. Y que si yo sé que esto es las derivadas respecto de, es un vector, le dije, ¿no? Y le dije que era así. Y la derivada respecto de x de la función g respecto de y. Si esto es un vector, el sistema que puedo armar también va a ser respecto de x componente a componente, f' de x va a ser igual a ¿quién? A lambda por g' de x. Después la otra componente, f', perdón que va a quedar porque acá no tengo el borrador en esta forma de escritura. f' de y igual a lambda el multiplicador por g' de y. Y por último, la función, la condición de que g de x, y es igual a 0. Miren, yo puedo escribir así una forma, la segunda forma, la tercera forma. Ustedes el día que estudien este método, que lo necesiten, no sé, cuando quieran hacer alguna construcción o algún cálculo de algunas variables bajo ciertas condiciones y necesiten optimizar, entonces pueden usar multiplicadores de Lagrange de cualquiera de las formas, y si encuentran otra de otro libro, también. Pues, ocúpenla, son todas equivalentes. Bien, ¿qué otra cosa quería acá decirles? Que me estoy olvidando. En Larson también hay unos lindos ejemplos. Voy a subir después la foto en el grupo de WhatsApp, donde como esto me está definiendo curvas de nivel, ¿sí? O sea, si yo le obligo a Z a ser 0, puedo encontrar en este plano las curvas de nivel. ¿Sí? Entonces, en Larson explica muy bien cómo armo las curvas de nivel de esta restricción, de esta g de xy, y la función f. ¿Sí? Seguimos, a ver cómo seguimos con esto. Vamos a hacer el ejemplo de la clase pasada. Encuentre el volumen de la mayor caja rectangular situada en el primer octante, con 3 caras en los planos de coordenadas y un vértice en el plano x más 2y más 3z igual a 6. Entonces, nosotros tenemos, a ver si creo que ahí está, el mismo dibujito, y lo que vamos a decir que esta función, ¿qué es? Esta función es la restricción. Y a esta la llamamos g de x, y, z. Que si paso el 6 restando, me queda igualada a 0. Esa es la función restricción. Y me falta armar la función que yo le había llamado b de x de z, que es x por y por z,
Y esta es la función objetivo. Objetivo porque es de la que queremos calcular el optimizar y hallar el máximo valor de X, Y y Z que me den el mayor volumen debajo de ese plano. ¿Está? Bien. Ahora vamos a armar la función h que va a ser igual a la función objetivo que llamamos b más el multiplicador de Lagrange por la función restricción que se llama g. ¿Está? Entonces, voy a hacer en la otra pizarra ese cálculo. Me dictan ustedes ahora h a qué es igual. La b, volumen, es igual a, ese sí me acuerdo, x por y por z. Y la función g, ¿me pueden decir? Es el plano X y más 2Y sí, más 3Z igual a 6. menos 6, acuérdate que se pasamos. No sé. Bien, perfecto. Y esto, este h que nosotros estamos hallando, es el que vamos a hacer las derivadas respecto de la x, respecto de la y de la z. Y luego, lo que propone el libro de Mabe con este método, de lambda, que aunque lambda es un multiplicador, una constante, lo único que confirmamos acá, si hago respecto de lambda, es que se anula este primer término y me queda directamente la función g, que es la condición del teorema de Lagrange. La función g igual a 0. Hagamos entonces las derivadas. Respecto de x, me quedaría y, z, más lambda que acompaña, ¿y qué me queda acá de este factor derivada respecto de x? Es 1, sí señor, igual a 0. Luego vamos a hacer la derivada respecto de y. Xz más lambda por 2. Bien. Y el último, xy más lambda por 3. ¿se acuerdan entonces bien cómo hacemos la derivada de esta expresión respecto de lambda? O sea, la derivada de, si tomáramos como si fuera la lambda variable, ahí me queda esta última condición del teorema de Lagrange. G de x de z igual a 0. Entonces, ahora, esto es un resistema. Es un sistema de ecuaciones que tiene 3 variables independientes y un multiplicador. Entonces, como sea, tienen que tratar de calcular los valores. A mí se me ocurrió hacer el siguiente paso. Acá voy a despejar y. Despejo y y me queda menos lambda sobre z. A esta voy a llamar 1. Acá despejo x. Me queda menos lambda, menos 2 lambda, perdón, sobre z. A este llamo 2. Y en este último despejo lambda.
y lambda es igual a menos x por y sobre 3. ¿Hasta ahí vamos? A esta llamo 4. Entonces empiezo por acá. Digo, reemplazo 1 y 2 en 4. Reemplazo 1 y 2 en 4. Entonces, ¿qué me queda? Donde tengo la y y donde tengo la x, pongo sus equivalentes. Y me va a quedar menos 2 lambda sobre z menos. Y acá sería 2 menos porque es negativo la x, ¿no es cierto? La y, perdón. Menos 2 lambda sobre z. Me corrigen si ven errores. Y acá después sigue del 4 más 3z menos 6 igual a 0. Trabajo un poquito esto y me va a quedar menos, si saco denominador común, vamos a hacer así, vamos a pensar, y como no tengo mucho espacio, voy a sacar un denominador común z, y si saco denominador común z me va a quedar menos 2 lambda, z dividido 1, z por 3z cuadrado, menos z dividido 1, z por 6, 6z, y ya paso esto que estaría acá dividiendo, ya paso multiplicando el 0. Entonces tengo esa ecuación que ahora la achico un poco más. Menos 4 lambda, perdón, 3z cuadrado menos 6z, igual a 0. Y acá estoy teniendo una ecuación que le vamos a dar, ahora le vamos a poner un número. Como ahí tengo z y lambda, tengo que encontrar ahora una vinculación con lambda y z. Eliminar alguna de esas letras. Entonces también voy a hacer el siguiente reemplazo. Yo lo pensé así, ustedes lo pueden pensar y después comparten si encuentran una forma más sencilla. Reemplazo 1 y 2 ahora en 3. Entonces lambda, ¿qué me queda igual? Menos x es menos 2 lambda sobre z. Por y dice el 3, ¿no es cierto? Y y es, menos lambda sobre z. Todo sobre 3. Bien, vamos a limpiar un Menos poco 2 esto. lambda, creo, ¿o no? ¿Cómo? El 2. Menos 2 lambda, ¿no era el 2? El x es menos 2 lambda sobre z, ya lo puse. ¿Ves? Este es x. Y este es y. ¿Sí? Ah, sí, vi mal el orden, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con este lambda. La cuestión es que si lo trabajamos un poquito, nos queda que tengo lambda igual. Menos por menos me queda menos. Me quedaría 2 lambda arriba y z cuadrado abajo. ¿Sí? Menos 2 lambda arriba y el 3. O sea, multiplico z por z y está en el denominador, ya lo pongo abajo. Entonces ahora lo que voy a hacer es
despejar. Acá también me olvidé de algo. Uy, que están más distraídos que yo. Lambda por lambda, lambda al cuadrado. Entonces, miren, voy a pasar el 3z cuadrado a multiplicar y el lambda a dividir. Y el menos 2 lo paso acá. Este se va con este. ¿Y a qué me queda lambda igual? A menos 3 medios z cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pregunten, chicos, ¿ah? A este que tenía acá, le llamo 5 y a este le llamo 6. ¿Cómo siguen ahora? ¿Cómo podemos seguir ahora? Reemplazo 6 en 5, puede ser. Bien. Reemplazo 6 en 5. Yo lo voy a hacer acá abajo. Cuando reemplazo 6 en 5, me va a quedar una ecuación que va a ser menos 4 por menos 3 medios z cuadrado. Después dice más 3z cuadrado menos 6z igual a 0. Si ustedes acá lo trabajan algebraicamente, ya tengo acá la solución, tipo en los programas de cocina que ya tienen el pastel armado. A ver, me da a mí acá en esta ecuación, a ver, que z vale. Vamos a hacer el paso antes. Esto si lo trabajan, pueden sacar un factor común, 3z menos 2 igual a 0, y de acá se saca que hay una z igual a 0 que la descarto, y hay otra z que es igual a 2 tercios. Si yo igualo a 0 este factorcito acá, el 2 pasa sumando y el 3 dividiendo. O sea, tengo ya mi primer valor, perdón, el z que vale 2 tercios. Con ese z puedo hallar lambda. El multiplicador, que es menos 3 medios z cuadrado. Entonces me queda menos 3 medios por 4 novenos. Bueno, simplifico. Y me queda que lambda es igual a menos 2 tercios. Entonces ahora, con esos valores podemos calcular x y y. Miren, y es menos lambda menos 2 tercios sobre z, que es 2 tercios. ¿Cuánto me da y? Menos por menos más 2 tercios sobre 2 tercios, 1. ¿Y x? Una pregunta. Sí, ¿De dónde sacó el 4 novenos de arriba? porque tengo que elevar z al cuadrado. Ah, pues sí, gracias. ¿Sí? De nada. Bueno, x es menos 2 por lambda sobre z, que es 2 tercios. Se va
Y menos por menos me queda más. O sea que x vale 2. ¿Cuál es la solución entonces? Epa. Que x vale 2, y vale 1 y z vale 2/3. Y esa es la misma solución que hallamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? O sea que en ese punto de coordenadas 2, 1, 2/3, la caja debajo del plano tiene un máximo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, les cuento que este ejercicio, la profe Benedito que estuvimos ayer mirando, hizo despejando creo que era, yo hice relacionando Z, ella hizo relacionando X, Y. ¿Vieron el 5 acá? Este 5. A ella le quedó con Y. Ustedes pueden probar que les quede X. Prueben. Entonces obtuvimos el mismo resultado. Yo no sé cómo andan ustedes con sistemas de ecuaciones, pero se supone que ya tuvieron un curso que es álgebra, que hicieron y que se tienen la operatoria. Acá, por ahí no se usa Kramer porque este sistema no es de ecuaciones lineales. Yo tengo una ecuación donde es de segundo grado, porque tengo y por z, ahí tengo un grado 2, no es una ecuación lineal. Pero son cálculos que ustedes conocen, sencillos, no hay que derivar, a eso me refiero, de segundo orden y todo lo demás. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por acá? ¿Y la teoría qué tomarían de esto? ¿Cómo se hace el sistema o cómo? ¿Cómo se hace el sistema? ¿Para qué sirve? ¿Algún ejemplo si ustedes lo tienen aprendido? ¿En qué consiste? Yo ahora le voy a hacer un ejemplo más sencillo porque esto era de 3 variables el problema. Cuando hicimos el de Leciano, al despejar en la función restricción la z respecto de x y de y, quedó la nueva función volumen de x, y, ¿sí? Pero no podemos graficarlo tampoco. Por ahí este método lo interesante es que no tienen que hacer más cálculo que la primera derivada, el otro es todo más mecánico. Sigo. Profe, disculpe. ¿Sí? Hubo un compañero que preguntó en el chat si en el 5 no tenía que estar todo sobre Z. El 5. Sí. Claro, porque yo acá en el 5 les dije que sacaba factor común. Esta ecuación, yo ya saqué el factor común y les dije que el z del denominador ya lo pasaba multiplicando al 0. ¿Sí? Yo hice un denominador común mental y al z del denominador, porque no tenía espacio, le dije, ya lo multiplico con el 0 acá en el segundo miembro. Dice gracias el alumno por el chat. De nada, de nada. Bueno, ¿sigo entonces? Entonces, con este ejemplo demostramos que llegamos a la misma solución usando este método, el de multiplicadores de Lagrange. Ahora tenemos otro ejercicio. Que es determine los extremos de esta función sujeta a la restricción
¿Sí? O sea, tenemos una función de dos variables f chica y esta función sería la restricción, es la restricción que le damos el nombre g. Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 0. Y esta es la función objetivo. Y esta es la función restricción, ligadura, condición. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el método de la H, sería, ¿y cómo vamos a trabajar? H es la f objetivo, y cuadrado menos 4x, más lambda por g, x cuadrado más y cuadrado menos 9. ¿Sí? Entonces, hacemos h respecto de x, me queda menos 4 más 2 lambda x acá quedaría 2y más 2 lambda y la última restricción que en el libro de Mahabe aparece así es la función g igualada a 0. Bueno, todo igualado a 0. Y ahora tratamos de encontrar también acá las relaciones. Aquí tenemos lambda, vamos a poner x igual. El 4 pasa sumando y 2 lambda dividiendo. ¿Sí? Si yo saco factor común y, rápido, a ver, pensemos. ¿Qué pasa dividiendo? 12 puedo sacar factor común. No, vamos a hacer el paso, ¿no? Porque sería 2 por 1 más lambda igual a 0. De aquí tenemos ¿qué soluciones? 2. Y igual a 0 y lambda igual a menos 1. Vamos al otro. Después vamos a cruzar todas las soluciones a ver qué pasa. Y acá me quedaría x cuadrado más y cuadrado menos 9. ¿Cómo podemos trabajar aquí? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Reemplazando X e Y. A más fuerte que no se escucha. Reemplazando X e Y. Reemplazando x e y, ¿qué tenemos? X es 4 sobre 2 lambda todo al cuadrado más igual a 0. Entonces después tenemos 16 menos 9 igual a 0. Acá podemos sacar otro valor de lambda.
el 9 lambda al cuadrado, a ver, 16. El 9 pasa sumando. ¿Y qué podemos hacer? Si pasa lambda al cuadrado y el 9 pasa dividiendo, tengo que lambda es la raíz cuadrada de 9 por 4 es 36, ¿no es cierto? 2/3, profe. Más y menos 2/3. Ahí hiciste la raíz, ¿no es cierto? No, o sea, pasé el 9 al otro lado, le saqué raíz, quedó Ah, bueno, 3, pasé la anda y quedó 6, y ahí dividí el 4 y queda bien, 2/3. pero Eso, profe. ¿está bien? Y acá a mí me está dando otra cosa que lo que veo el resultado por hacer otra forma. Profe, ¿y si simplificás primero antes de pasar? 16 sobre 36. No, igual acá me quedaría 4 2/6. Está bien, es 2/3, más y menos 2/3. Bueno, vamos a pensar acá. Vamos a ir descartando algunos números, porque acá yo sé que con esta y con esta lambda tengo un x que es 4 dividido menos 2, menos 2. ¿Sí? Tengo menos 2 por un lado. Con ese menos 2 tengo acá, en esta ecuación de la x al cuadrado, menos 2 al cuadrado más y cuadrado menos 9. ¿Me pueden ayudar a sacar este valor? El 9 pasa sumando, el 4 pasa restando y me queda que la y es igual, raíz de 5 puede ser 9 menos 4, sí. Y este puede ser más y menos. Hay una x1, pero hay 2y de esa x. Así que vamos a ir limpiando un poco. Tengo un punto 1, menos 2 más raíz de 5, un punto sub 2, más 2 raíz de 5, menos 2 y menos. Nunca voy a encontrar el borrador de esto. A ver. Ahí está, por fin. Ténganme paciencia, ya. Este que quiero. Borrador. ¿Por qué no borra? Bueno, no se aburran, ¿eh? No estoy queriendo ver si puedo borrar. No borra. Qué feo que quedó eso. Capaz tiene que apretar el color primero y después el borrador. Esto. A ver, ¿ninguno manejó esta cuestión? O sea que primero tiene que dejar que
Deja de seleccionar el color y después apretar el borrador. Porque está el color marcado. No, en realidad yo debería, como vos decís, cuando yo marco el borrador acá, debería ya entrar el borrador en la... Y no está entrando el borrador. No. Como no está ninguno de ustedes acá para ayudarme, ¿eh? Y si borro todo va a ser un problema. Cada vez peor. Y si borro todo, ¿alguno copió para dictarme? Ahí le saco una foto, profe, y paso al grupo. Bueno, Ahí no se le marcó el borrador. a ver. Ah, sí, tenés razón. Me estaba desprolijo este uno y creo que ahí estaba todo, ¿no? No sé qué hice que ahí marcó. Bien, vamos a ver si ahora puedo seguir. Vamos a limpiar un poco, dijimos. Tenemos un punto 1. Espera que ahora no está entrando el lápiz. Se me cayó la tablet y capaz puede ser que la sensibilidad cambió un poco por eso. Sí, ahora no están dando el lápiz. Bueno, mientras tanto, ustedes si quieren pueden... Ay, vamos todavía. Punto P sub 1, que dije, menos 2. Más raíz de 5. Punto P sub 2, que ligo el menos 2 de la X con menos raíz de 5. Luego tenemos, por ahí nos dio Y0, ¿no es cierto? Profe. ¿Sí? ¿Y si en la ecuación de x reemplaza con el lambda igual a más menos 2/3? Y también te va a dar en X, vamos a probar ahí. Vamos a poner así, acá un 2 y acá un 1. Voy a poner acá, reemplazo. Dos en 1, ¿eso me dijiste? Ah, por hacer Sí, otra cosa, pero vamos a ver, vamos a hacer caso. Entonces sería X igual a 4 sobre, me va a dar lo mismo, me parece, que ya llamo. 2 veces más menos 2/3. Eso. Controlen por favor si escribí bien. Este más el 2 con el 2 te quedaría 4 por el 4. Simplifico. Y este 3 multiplica arriba, me queda más menos 3. Bien. Entonces, como este lambda salió de esta expresión de haber hecho y igual a 0, vamos a armar otros puntos. ¿Cuáles serían esos puntos? P sub 3
y p sub 4. P sub 3 sería 3, 0, y p sub 4 menos 3, 0. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, esos son los puntos que ahora vamos a ver porque cuánto nos da la función en cada uno de ellos. Entonces la función sería y cuadrado, esta función, menos 4x. Entonces f en menos 2 raíz de 5, ¿cuánto les da? Menos 2 raíz de 5, raíz de 5 se va con el cuadrado, me queda 5, y menos por menos, me queda más, 2 por 4, 8, 8 más 5, 13, o 12. 13, profe. Luego tengo menos 2 menos raíz de 5, menos 3. Luego tengo 3, 0. 3x, 12 sería menos 12. ¿Algo hice mal? En el punto 2, la i no está al cuadrado y queda 13 positivo. Es la i al cuadrado me quedaría 5. Los dos me queda al cuadrado el mismo valor, más y menos 13. Mira, me quedaría ya sea más o menos raíz de 5 elevo al cuadrado. Esto estoy haciendo, ¿no? Y le resto 4 por menos 2. Acá sí o sí me queda más 8, y esto siempre positivo. O sea que me quedaría 13. Los dos son 13 positivos. Gracias. Claro, eso es yo. Entendí, gracias. Bueno, entonces ahí analizamos la función. El 13 es positivo en los dos casos. El 12 es negativo y el 12 es positivo. Bien. ¿Qué me dice? Que acá hay 2 puntos máximos. Y acá, este es el mínimo. Y este 12 vamos a ver qué es. Bueno, como estas dos funciones se pueden graficar porque sus gráficas están su superficie en el espacio, esa es la gráfica que me pasó el profe de la tarde, Daniel Mosqueda, hizo en GeoGebra, hizo un videito que es lo que vamos a mostrar. Por favor, me dictan de nuevo ahora estos puntos en la próxima hoja. P1 era menos 2 era Sí, menos 2 raíz de 6 era, profe, primero. y este era 3, 0, ese sí me acuerdo. Fácil para así. Bien, dijimos, con este me daba f de P1, 13. F en P sub 2, 13. F en P3 y F en P sub 4. Acá me daba menos 12 y acá más 12, ¿sí era? O al revés.
Estos dos son máximos. Este es mínimo. Y este que no sabemos todavía. Entonces, vamos a, ahí ese videito, si ustedes lo ven. Sí, profe. ¿Ven? Sí. Bien. Tenemos el cilindro. A ver si lo puedo parar en un lugar que... Ahí. Ven que está 2 puntos máximos acá. Ah, no me da para marcar con el lápiz. Pero hay 2 máximos y un mínimo. Y el 12 sería el que está en el medio de esos 2 máximos. Porque tengo 13, 13. Esto era un igual. Tengo 13 y 13. Que estarían acá. Y en el medio que hay una bajadita es un 12. Este no es extremo. Porque si analizamos, hay una bajadita, pero tampoco llega a ser un mínimo relativo. Porque si quisiéramos ahí trazar un plano tangente horizontal, hay puntos por encima y puntos por debajo, que uno podría pensar en puntos de ensilladura, pero si miramos bien, no cambia de concavidad la curva, la superficie. Tiene la misma concavidad. ¿Ven? Entonces, ese 12, en realidad, habría que analizar bien porque no es, también se puede ver como máximo relativo. Eso les puedo dejar de tarea para que piensen. Pero no es extremo, ni es punto de ensilladura. Bien, ¿se entendió el tema? ¿Qué es lo que se puede tomar de aquí? El concepto de qué es multiplicador de Lagrange, para qué sirve, cómo son F y G. Son diferenciables.